Vamos a estar, queridos hermanos, en Oseas 5:14, por favor. Ayúdenme, por favor, con vuestro amén si estamos en 5:14. Amén. Dice así la palabra del Señor. Vamos a leerlo hasta el 6:3. Porque yo seré como león para Efraín y como leoncillo para la casa de Judá. Yo mismo desgarraré y me iré. Arrebataré y no habrá quien libre. Me iré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su culpa y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán con diligencia. Número 6. Vengan, volvamos al Señor, pues Él nos ha desgarrado, pero nos sanará. Nos ha herido, pero nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, y al tercer día nos levantará y viviremos delante de Él. Conozcamos, pues, esforcémonos por conocer al Señor. Su salida es tan cierta como la aurora. Él vendrá a nosotros como la lluvia de primavera que riega la tierra. Amén, hermanos, vamos a orar. Padre Santo, gracias, Señor, por tu gloriosa palabra. Gracias, Señor, por todas las verdades, todas las grandes verdades, Señor, que has provisto en tu palabra. Gracias, Señor, porque aún nos das este día para poder reunirnos y ser edificados, Señor, por tu palabra. Qué misterio, Señor, qué gran misterio. Que tú nos hayas bendecido tan inmensamente, Señor, con tu palabra y con tu gracia. Padre Santo, te pedimos que bendigas también este momento y que tengamos corazones, Señor, que te escuchen. Corazones, Señor, que te digan, heme aquí, Señor. Padre Santo, te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Obra, Padre Santo, a través de tu palabra. Obra, Señor, en tu pueblo. Te pedimos nuevamente en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, queridos hermanos. El día de hoy vamos a estar en Oseas, como iba anunciando, 5:14, y vamos a estar hasta el 6:3. Y el título de la prédica es Reconociendo al culpable. Título a propósito sugerente, y dicho sea de paso, quisiera dar un poco de crédito a nuestro hermano Belisario, que me ayudó un poquito a mejorarlo y para que transmita un poco mejor lo que el día de hoy vamos a exponer. Reconociendo al culpable. Queridos hermanos, el domingo pasado el Señor está haciendo una acusación al pueblo y está procurando que el pueblo se arrepienta. La semana pasada hemos visto que Dios ha puesto aflicciones en el pueblo, y noten, tanto las cosas buenas como las cosas malas, ¿de quién vienen, queridos hermanos? De Dios. Entonces, aún las cosas malas que les estaba sucediendo, Dios estaba buscando en su pueblo que se arrepientan. Pero la semana pasada hemos visto una triste realidad. El pueblo llegó a ver que estaba en aprietos. Sí, estaba mal. Pero en lugar de buscar a Dios, ellos fueron a buscar a sus aliados políticos, digamos. Y ese es el gran error que también cometemos el día de hoy. Dios pone circunstancias, Dios puede usar nuestros errores para ponernos en circunstancias difíciles, pero nos olvidamos que Él permite todas esas cosas para que lo busquemos. Él permite todas esas cosas para que lo busquemos. Y uno de los más grandes errores que nosotros cometemos, queridos hermanos, es que tendemos a dividir: estos son los problemas que tengo en mi vida y estas son las cosas de Dios. Ese es un grave error, queridos hermanos, porque todo trata de Dios. Dios está involucrado en cada aspecto de nuestra vida. Vamos a ver a lo largo de la prédica que la tendencia del ser humano, hermanos, es esperar a que vengan los tiempos buenos. Voy a esperar a que se calmen las cosas para buscar a Dios. Y malas noticias, ¿cuándo creen que llegan los buenos tiempos? Nunca llegan los buenos tiempos, normalmente. Nunca llegan los buenos tiempos para buscar a Dios. Y es entonces cuando debemos reconocer que nuestro Señor, nuestro Padre Celestial que nos ama, permite aún nuestras aflicciones con la intención de que lo busquemos. Sí, hermanos, con la intención de que lo busquemos, porque es el mejor lugar donde podemos estar, al lado de nuestro Señor. Amén. Pero nuevamente, la semana pasada estábamos viendo una triste realidad. La triste realidad de que Dios había permitido ciertas cosas en su pueblo, y el pueblo, en lugar de buscar a Dios, buscó cualquier cosa menos a Dios. Entonces nuestro Señor sigue apretando, digamos. Y aquí en el versículo 14 sigue indicando lo que va a hacer. Dice: yo seré como león para Efraín.
Estamos en el 5:14. Como leoncillo en la casa de Judá, yo mismo desgarraré y me iré. Arrebataré y no habrá quien libre. Noten, hermanos, cómo el Señor promete estar en contra de su propio pueblo. Y la semana pasada también estábamos hablando la gravedad de eso. Una cosa es que tengas enemigos terrenales, de aquí por allá, pero otra cosa es que Dios mismo, tu creador, tu salvador, esté en contra de ti. Pero eso es lo que está diciendo la palabra de Dios acá. El Señor promete embestirlos y utiliza esta metáfora, los voy a embestir como un león. Bueno, yo no he visto un león en la vida real, aunque hay un par en Sicuani, desde luego, allá y todo. Pero no sé si alguno de ustedes han visto un león en la vida real. Ok, pero al menos lo hemos visto en películas, ¿no es cierto? Hemos visto que son seres majestuosos. Hace tiempo yo recuerdo que apareció un video en el que mostraban en HD, bueno, en alta calidad, la imagen de cómo ruge un león. Y es estremecedor, Dios usa esta metáfora. Yo seré como un león para Efraín. Nuevamente, ver a un león de lejos es bonito, ¿no? Aún en dibujos animados es bonito. Pero, nuevamente, estar literalmente cerca de un león debería sobrecogernos, porque eso también implicaría que nos quedan pocos minutos de vida, ¿no? El Señor promete embestir como una fiera salvaje. Está utilizando esa metáfora para el pueblo. Dice, yo seré como león para Efraín. Yo seré como leoncillo para la casa de Judá. Y yo mismo desgarraré y me iré. Y noten, queridos hermanos, en vuestras Biblias hay una partecita que no quisiera que pasemos por alto. Yo no quiero que la metáfora del león que va a desgarrar al pueblo eclipse esta parte que es sumamente importante en vuestras Biblias. Está en el versículo 14. Dice, yo mismo desgarraré y me iré. Y me iré. Y yo no quiero que pierdan de vista esa parte. Me iré. Porque lo peor, una de las cosas más tristes para el pueblo de Israel y más tristes para el ser humano, es que Dios te diga, me iré. Porque cuando Dios se va, todo lo bueno se va con Él. Cuando Dios se va, todo lo bueno se va con Él. Pasamos el versículo 15, por favor, dice, y continúa con esta idea de me iré, nuestro Señor. Versículo 15, me iré y volveré a mi lugar. Me iré y volveré a mi lugar. ¿Y cuál es la intención? ¿Por qué Dios se retira? Por supuesto que está hablando en un sentido de que Él no va a estar a su favor. Pero dice, me iré y volveré a mi lugar. Y Dios tiene una intención, que ya les iba adelantando, que está en el versículo número 15. Dice, hasta que reconozcan su culpa. Me iré y volveré a mi lugar. Y noten qué es lo que quiere nuestro Señor cuando nuevamente nos permite las aflicciones en nosotros, cuando retira su rostro de nosotros. Dios tiene una intención. Noten que no es un Dios caprichoso, no es un Dios, ay, no me haces caso, entonces me voy. Ese no es nuestro Dios. Nuestro Dios tiene propósito en cada cosa que hace. Nuestro Dios tiene propósito en cada cosa que permite. Y nuevamente lo pasamos por alto. Entonces dice acá en el versículo número 15, me iré y volveré a mi lugar hasta que, y ahí está la esperanza, hermanos. Ahí está la esperanza, por favor. Esta es la parte más importante en realidad de todos los versículos que vamos a exponer el día de hoy. Me iré y volveré a mi lugar, es una grave noticia. ¿Hasta qué? Y ahí nos da una luz de esperanza. Señor, ¿qué tenemos que esperar? ¿Qué tiene que pasar para que vuelvas? Hasta que reconozcan su culpa, dice la palabra de Dios. Hasta que reconozcan su culpa, pero hay un y también. Hay dos cosas, ¿no? Reconozcan su culpa y, ¿qué dicen vuestras Biblias? Y busquen mi rostro. Me iré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su culpa y busquen mi rostro. Y cuando el pueblo de Israel iba a reconocer su culpa, ¿recuerdan? Precisamente es la prédica del día de hoy. Cuando el pueblo de Israel iba a reconocer su culpa y buscar el rostro de Dios, las cosas buenas iban a empezar a suceder. Y miren qué dice el versículo número 15, porque no lo hemos terminado de leer. En su angustia me buscarán con diligencia. En su angustia me buscarán con diligencia. Qué hermoso, queridos hermanos, porque
dentro que una persona en medio de sus más profundas aflicciones pueda buscar a Dios. Porque ¿saben qué dice la Biblia? No es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza no es buscar a Dios en nuestras aflicciones, hermanos. Nuestra naturaleza es buscar cualquier cosa nuevamente. No somos distintos al pueblo de Israel. Nuestra naturaleza no es buscar a Dios. Pero qué glorioso cuando reconocemos nuestra culpa y buscamos el rostro de Dios. Dice que en su angustia me buscarán con diligencia. La idea acá, queridos hermanos, era pasar del diagnóstico superficial al diagnóstico profundo. Me explico. La semana pasada hablamos que Dios estaba permitiendo nuevamente las aflicciones, pero el pueblo había llegado a un diagnóstico superficial. ¿A qué me refiero? Ellos decían, bueno, estoy pasando por un momento difícil, entonces déjame ver la manera de escapar de ese momento difícil. Pregunta, ¿hay algo de Dios en toda esa oración? No, noten eso. Cuando una persona normalmente está en problemas y no entiende el trasfondo, el fondo de dónde está, simplemente lo ve de manera superficial. Ok, hice esto, cometí un pecado, estoy en tal problema, etc. Y la reacción normal de nosotros es, ok, ¿cómo salgo de esto? ¿Cómo salgo de esto? Pero la palabra de Dios nos muestra que debemos buscar a Dios en medio de todas esas dificultades que estemos pasando. Todavía no había llegado a ese punto Israel. Israel todavía había visto su problema, claro que sí, pero no había visto la razón de su problema. Y por lo tanto no había buscado la solución a su problema, que era Dios. Contrario a lo de la semana pasada, el día de hoy dice que hasta que reconozcan su culpa y busquen mi rostro, el pueblo tenía que llegar al punto de reconocer su culpa, Porque lo normal del pueblo es simplemente veía problemas que venían y cómo podían deshacerse de esa culpa. Es una manera superficial de ver la vida. Y Dios lo que buscaba con Israel era que reconozcan su culpa, que vean más allá del problema que estaba en la punta del iceberg, perdón. ¿Lo he pronunciado bien, pastor? Iceberg. Amén. Amén, pastor. Bien. Voy a tener un buen día hoy, hermanos, perdón. Voy a probar inglés. Entonces, dice la palabra de Dios entonces que tenían que llegar al punto de reconocer su culpa. Y les adelanto, es el llamado de Dios para cada uno de nosotros, reconocer nuestra culpa. Ojo, no estoy diciendo reconocer nuestros problemas. De eso somos especialistas, hermanos. Nadie nos tiene que enseñar a reconocer los problemas. Reconocer nuestra culpa es otra cosa. Reconocer y decir, Señor, he pecado contra ti, es otra cosa, hermanos. Y es ahí donde Dios quería que llegue su pueblo, y es ahí donde Dios quiere que lleguemos cada uno de nosotros. Que no nos enfoquemos simplemente en los problemas que nos están sucediendo y que Dios está permitiendo en nuestras vidas, por si acaso. Él está buscando que finalmente lleguemos al punto de dos cosas en realidad: reconocer nuestra culpa y buscar su rostro. Este camino sería útil para el pueblo e incluso agradable, independientemente de lo amargo que pudiera ser por un tiempo, porque eso iba a hacer que vuelvan al Señor. Miren cómo la palabra de Dios dice, me buscarán con diligencia. Y miren, hermanos, lo hermoso acá, cuando los hombres comienzan a quejarse más de sus pecados que de sus aflicciones, entonces comienza a haber algo de esperanza en ellos. Lo voy a repetir. Cuando los hombres empiezan a dolerse más por sus pecados que por sus aflicciones, es cuando comienza a haber algo de esperanza respecto a ellos. Y nuevamente, nuestra tendencia es lo contrario. Sea lo que sea que está sucediendo en nuestras vidas, si en este momento estamos teniendo momentos de aflicción o si los tuvimos en el pasado, ¿cuál es nuestra tendencia? ¿Qué duele más? ¿La situación que nos está pasando o nos duele más el hecho de pecar contra Dios? Porque la realidad es que humanamente hablando nos duele más el hecho, la incomodidad de la circunstancia, que el hecho de que estemos pecando contra Dios. Entonces, cuando nosotros vemos que estamos en un momento de crecimiento espiritual, no en un momento en el que digamos, no, los problemas no existen, todo está en la mente. No, por supuesto que no. La Biblia está repleta de historias con problemas reales, con pecados reales, con escándalos reales. Pero, queridos hermanos, noten que acá
una persona nota que está empezando a crecer espiritualmente cuando le duelen más sus pecados que las aflicciones que le están sucediendo. Y esto es lo que Dios requiere de nosotros. Cuando estamos bajo su mano correctora, que reconozcamos que hemos cometido una falta y nuestra corrección es justa. Nuevamente, y pocos llegamos a ese punto. Señor, ¿por qué me está pasando esto? Y Dios está permitiendo las cosas para que finalmente digamos, Señor, duele, pero lo merezco. Padre Santo, duele, pero lo merezco. Perdóname y ayúdame a seguir adelante. Cuando nos encontramos bajo las convicciones de pecado y las correcciones de la vara, nuestra tarea es buscar a Dios. Debemos desear el conocimiento de Él y una relación con Él, para que Él se manifieste a nosotros y para nosotros como prueba de encontrarse en paz con nosotros. Miren, algunas personas se quedan solamente en reconocer su culpa. Noten, queridos hermanos, el versículo central del día de hoy, los demás versículos se desprenden de este, es el versículo número 15. Dice la palabra de Dios, hasta que reconozcan su culpa y busquen mi rostro. Yo, hermanos, el día de hoy yo quiero que se queden con eso. Esa es mi intención. Si hay un versículo con el que quiero que se queden en particular el día de hoy, es este versículo. Anótenlo, resáltenlo, medítenlo, queridos hermanos, porque va a ser de profundo, va a ser un alimento, un gran alimento, para vuestras vidas. Hasta que reconozcan su culpa y busquen mi rostro. Noten, ahí dice la palabra y. No solamente reconocer tu culpa, amén, y es un gran avance que reconozcas tu culpa, pero la palabra de Dios también dice, y busquen mi rostro. Algunas personas solamente se quedan con reconocer su culpa, pero no quieren buscar el rostro del Señor. Y esa es la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. Esa es la gran diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. Porque hay personas, me parece que ya lo he hablado en el pasado, pero no está de más, están cómodas diciendo, bueno, es que yo soy un pecador. Listo, un par de golpes más en el pecho y listo, y siguen adelante. La palabra de Dios no solamente nos manda a reconocer que somos culpables, sino a buscar el rostro de Dios. La palabra del Señor es clara. Si eres un pecador, busca el rostro del Señor. Cree en Jesucristo. Conozco muchas personas que reconocen que están mal, pero no quieren reconocer su culpa ante Dios. Muchas personas, y yo estoy seguro que ustedes también. Ellos reconocen que están mal, pero no quieren reconocer que necesitan buscar a Dios. ¿Saben qué dicen ese tipo de personas? Mejor, no, yo sé, estoy pasando por un momento de crisis, pero me han dicho que la musicoterapia es buena, entonces voy a hacer la musicoterapia. Hay personas que dicen, no, mejor voy a hacer yoga para liberar mi mente. No, lo que yo necesito es desconectarme de la gente para encontrarme conmigo mismo. ¿Lo han escuchado, queridos hermanos? ¿Han escuchado esa lógica alguna vez? No, lo que yo necesito es la programación neurolingüística, que esa es medio nueva. Porque todo está en la mente, ¿no? Entonces, hermanos, hay personas que finalmente reconocen que están mal, pero para ellos su cura no es Dios. Para ellos su cura es cualquier cosa menos Dios. Y el día de hoy la palabra del Señor es clara y nos dice, hasta que reconozcan su culpa y busquen mi rostro. Ambos, queridos hermanos. Hay personas que dicen, bueno, yo ya he creído en Dios, ya he creído en Jesucristo, pero sigo pecando, entonces creo que no soy salvo. Bueno, arrepiéntete de tus pecados, cree en Jesucristo y sigue adelante. Reconoce tus pecados y busca el rostro del Señor. También en el versículo número 15 dice, en su angustia me buscarán con diligencia. Qué glorioso, queridos hermanos. La palabra de Dios nos hace esa promesa a todos los hijos de Dios, que en su angustia vamos a buscarlo y de una manera en particular, con diligencia. ¿Qué es buscarlo con diligencia, queridos hermanos? Esa palabrita, diligencia.
Es buscarlo con prontitud, ¿no? Con agilidad. No es como, bueno, sí, ya lo buscaré. No, diligencia. Voy a buscar al Señor con prontitud. Pero nuevamente, hermanos, lo triste es que nuestra tendencia es, cuando nos acercamos a una persona, es decir, busca a Dios, busca al Señor en medio de todo esto. Y la respuesta normal es, sí, tiene razón, gracias, lo voy a buscar. Eso no es diligencia. Eso no es diligencia. Esa es una respuesta políticamente correcta en el mejor de los casos. Pero la promesa de Dios, queridos hermanos, es que cuando reconocemos nuestras culpas y buscamos su rostro, dice acá que vamos a buscarlo con diligencia, con prontitud, con agilidad. Y la palabra de Dios nos da una promesa gloriosa en la Biblia. Dice que Él es galardonador de quienes lo buscan. Eso dice la Escritura. Noten que hay un contraste de a dónde vas cuando las circunstancias se aprietan. La semana pasada vimos dónde fue Israel. Fue a buscar a los reyes, fue a Siria. Pero noten ahora esta luz de esperanza que da Dios, que lo van a buscar a Él. Y es necesario. Y quisiera aprovechar para citar al Salmo 119, 71. Y les recomiendo hacerlo, anotarlo y subrayarlo. Nuevamente también meditarlo, porque nos ayuda a pisar tierra en momentos de aflicción. Vamos por favor al Salmo 119, 71. Vamos por favor al Salmo 119, 71. Ayúdeme por favor con vuestro amén cuando yo lo encuentre. Dice así la palabra del Señor, es cortito, pero es profundo. Es David pasándola súper mal. Es David en los momentos más bajos de su vida. Es David en los momentos más bajos de su vida en este momento, cuando escribió esto. Y cuando nosotros estamos en los momentos más bajos de nuestra vida, normalmente escribimos que, bueno, la vida no tiene sentido, ya estoy harto de todo esto, ¿cómo es posible? Ya no aguanto más. Pero vamos a darnos una pausa. Vamos a leer un rato Salmo 119, 71. ¿Qué dice David en medio de ese dolor del momento más bajo de su vida? Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Bueno me es haber sido humillados. ¿Saben qué, hermanos? Cuando Dios nos pone en esas circunstancias difíciles, cuando Dios permite ciertos problemas familiares en el colegio, en el trabajo, esos problemas, ¿han notado que nos hacen ver tan insignificantes, tan humanos? ¿Han notado que nos dejan tan mal parados? Nos humillan. ¿Y a quién le gusta ser humillado, queridos hermanos? ¿Quién va a su colegio y dice, hoy es un buen día para ser humillado? Nadie. Pero noten que, bíblicamente hablando, Dios permite esas circunstancias para nuestro bien. Y solamente alguien que ama a Dios va a llegar a esa conclusión. Porque alguien que no ama a Dios simplemente va a empezar a quejarse. ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? Y tal, y tal, y tal. Mientras algunos de ustedes dicen eso, miren la actitud de David. Bueno me es haber sido humillado. Y no es que David buscaba ser humillado. Él veía el propósito detrás de la humillación, para que aprenda tus estatutos. Para que aprenda tus estatutos. Para conocer más a profundidad a Dios. Y nuevamente, esa es la intención de nuestro Señor para con nosotros. ¿Qué pasa cuando una persona reconoce sus pecados y empieza a buscar el rostro de Dios? Empiezan a pasar las cosas buenas. Y lo vamos a ver a partir del capítulo número 6. Entonces acompáñenme por favor 6.1, o sea 6.1. Y miren cómo cambia la cosa, queridos hermanos, una vez que uno reconoce su culpabilidad y empieza a buscar el rostro de Dios. Noten cómo empieza la lucidez de una persona. Miren acá, versículo 6, número 1. Dice así la palabra del Señor: venid, volvamos al Señor, pues Él nos ha desgarrado y nos sanará. Nos ha herido y nos vendará.
Noten la primera cosa, dice, volvamos al Señor porque no, acá dice que ellos reconocen, Dios nos ha herido. Noten por favor que ellos notan que todo lo malo que les está pasando lo ha permitido Dios. Es sumamente importante que escuchen esto, queridos hermanos. Es sumamente importante porque nosotros pensamos que las maldades que ocurren en esa parte y las cosas que nos pasan en Dios es otra cosa. Dios ha sido el que los ha herido, pero también dice, Él nos va a sanar. Noten que no están diciendo, hay un problema que está viniendo del exterior y ahora viene Dios y nos va a rescatar de ese problema. Eso no está diciendo la palabra de Dios. Noten que acá en las Escrituras Dios dice, Él nos ha herido, pero también Él nos va a vendar. Él nos ha desgarrado, pero Él también nos va a sanar. William Gurnall, un teólogo, dijo lo siguiente, las heridas de Dios curan, pero los besos del pecado matan. Las heridas de Dios curan, pero los besos del pecado matan. Y no podría estar más de acuerdo, queridos hermanos. Las heridas de Dios curan. Porque cuando estemos en nuestro peor momento de aflicción, nosotros podemos tener certeza de dos cosas. Que Dios lo ha permitido, pero también que Dios nos ama. También que Dios nos ama. Y finalmente va a permitir eso nuevamente para que lo busquemos. ¿Y por qué quiere que lo busquemos? Nuevamente, porque es el mejor lugar donde nosotros podemos estar. A su lado, en comunión con Él. Eso es lo que busca nuestro Padre para nosotros, hermanos. La Biblia nos manda también a nosotros que volvamos al Señor. Pero noten, esto está escrito en el Antiguo Testamento. Ellos no conocían a Jesucristo. Nosotros tenemos el día de hoy la dicha no solamente de conocer esto, el Antiguo Testamento, sino toda la palabra de Dios que se completa en el Nuevo Testamento y se completa en la revelación de Cristo. Solamente se puede volver a Dios en Cristo, creyendo en Jesucristo. ¿Recuerdan cuando, vamos juntos por favor a Marcos 10:17? La parábola, Marcos 10:17 es la parábola del joven rico, ¿Por qué vamos a ir aquí, hermanos? Porque volver a Dios no significa, por favor, simplemente empezar a tener una vida moral. Volver a Dios significa encontrar a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Bueno, ya que estamos todos en Marcos 10:17, y lo vamos a leer hasta el 22. Cuando Jesús salía para irse, vino un hombre corriendo y arrodillándose a él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Lindo, ¿no? Qué lindo, qué muchacho tan bien intencionado. ¿Qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Versículo número 18. Jesús le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino uno, Dios. Tú sabes los mandamientos, no mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Bueno, todo esto se lo dijo Dios. Miren cómo el Señor Jesucristo le muestra al joven la ley. Y la intención es que cuando tú ves la ley, veas que no te alcanza. No te alcanza. ¿No han ido alguna vez ustedes a una tienda? ¿Han visto un abrigo hermoso? ¡Qué lindo! Hasta que ven el precio. Y luego dicen, no es tan bonito. No es tan bonito. ¿No es cierto? No es que no es tan bonito. No nos alcanza. No nos alcanza. Bueno, la ley debería hacer ese efecto en nosotros. Cuando tenemos la ley delante de nosotros, debería compungirnos y decir, wow, estoy en problemas, no me alcanza, no me alcanza, no me alcanza. No hurtes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Ese era el punto. Jesucristo quería que ese hombre llegue a ese punto de decir, wow, estoy lejos. Y cuando una persona se ve en bancarrota, ahora puede buscar a Jesucristo como su único Señor y Salvador, como el sacrificio perfecto que menciona las Escrituras.
hasta entonces, hermanos, es complicado que tú busques a Jesús. Si tú piensas que necesitas una pequeña reforma en tu vida, pequeños ajustes, ¿no? Y que Jesucristo va a ser esa persona que te va a ayudar a hacer esos ajustes, estás sumamente equivocado. La Escritura nos muestra que necesitamos algo mucho más que una reforma. La Escritura nos muestra que nos falta algo mucho más que un simple remiendo. La Escritura nos demuestra que estamos lejos de la perfección de Dios. Pero bueno, volvamos acá al muchacho. La idea era esa, que reconozca que le falta. Pero miren el versículo 20, dice, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud, dijo el hombre. Y bueno, muchos acá nos indignaríamos, ¿no? ¿Qué se cree? Y miren cómo reacciona nuestro Señor Jesucristo en el versículo 21. Jesús, mirándolo, lo amó. Lo amó y le dijo, una cosa te falta, ve y vende cuanto tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, entonces vienes y me sigues. Esto es grandioso también, queridos hermanos. Quisiera tomarme una pequeña pausa para contemplar un ratito cuán paciente es nuestro Señor. Nosotros nos indignamos con una facilidad impresionante cuando las personas no reaccionan como nosotros quisiéramos. Nuestro Señor Jesucristo, ante la necedad de ese joven, porque ese joven en el fondo pensaba que podía hacer lo que solo Jesús podía hacer. Acá las Escrituras dicen, Jesús mirándolo, y quiero que se hubiese escrito de cualquiera de nosotros, se indignó. Pero acá la palabra de Dios nos dice, Jesús mirándolo, lo amó, y le dijo, una cosa te falta, ve y vende todo lo que tienes, ¿no? Y el versículo número 22, pero él, afligido por estas palabras, se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. Entonces, hermanos, ¿para qué quería tocar brevemente este versículo? Nosotros solamente podemos buscar y encontrar realmente a Dios en Cristo, solamente en Jesucristo. Yo no quisiera que tomen esta prédica como un llamado simplemente a vivir una vida moralista, sino a buscar una vida que ame y honre a Jesucristo y que reconozca a Cristo como tu Señor y Salvador. Cuando eso sucede, por supuesto, hay cambios en tu vida. Pero lo que te quería animar es nuevamente a reconocer a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Jesucristo puede curarnos del pecado, hermanos, y hay personas que dicen, pobres personas que no caen en esas iglesias donde prometen milagros, algunas personas van a decir. Pero estas personas buscan un Jesús que los sane a su manera, en realidad. Necesitamos buscar también al Jesús de la Biblia, no al Jesús de nuestras mentes. Pero bueno, respecto a este versículo 6.1, hemos pasado por alto una frase, la frase inicial, venid, volvamos al Señor. ¿Sí? Venid, volvamos al Señor. Noten que cada uno se exhorta a uno mismo y luego se exhortan mutuamente los unos a los otros. Noten que esto es escrito en plural. Noten que la Biblia acá en este versículo que está frente a vuestros ojos no dice, bueno, yo voy a buscar al Señor solamente. Dice, vamos a buscar a Dios. Y eso también nos da un principio importante. Debemos alentarnos los unos a los otros al arrepentimiento y debemos alentarnos los unos a los otros a buscar al Señor. Y eso también lo podemos ver en 1 Tesalonicenses 5:11, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Este es un gran principio también, queridos hermanos, que nos recuerda que la vida cristiana es una vida en comunidad. Es una vida en comunidad. Y acá la Biblia nos dice, volvamos al Señor, en plural. Y eso nos muestra ese principio. Nosotros deberíamos animarnos los unos a los otros a buscar a Dios. ¿Nosotros tenemos experiencia en animarnos en algo? No sé. En mis tiempos, bueno, cuando era más jovencito, hermanos, esa parte no era chiste, era una parte de reflexión profunda, por favor. Para jugar la pelota, ¿no? Cuando uno quiere jugar fútbol, llama a otro, lo anima,
Y si el otro no quiere jugar fútbol, dice, no, es que no me da permiso. Oye, pero yo hablo con tu mamá, le pido permiso, no te preocupes. No, pero uso lentes. No, normal, te vamos a poner de arquero. ¿Han notado esas personas? Animan, buscan la manera, ¿no es cierto? Miren, ese es el mismo sentido que Dios nos manda a vivir nuestra vida cristiana. No, estoy desanimado. Oye, pero mira lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué te desesperas, alma mía, si en ti te he de esperar? Citarle. ¿Cuándo ha sido la última vez que hemos hecho eso, queridos hermanos? Porque eso también es motivo de una pequeña reflexión. Nuestra naturaleza es tener nuestra isla, ¿no? Nuestra isla. Y olvidamos que la vida cristiana se trata de animarnos los unos a los otros y llegar a decir acá, como en este versículo, volvamos al Señor. Animarnos, queridos hermanos. Y ese es el llamado de los unos a los otros. Cada una de las personas que estamos acá, que creemos en el Señor, nuestro llamado, hermanos, es animarnos los unos a los otros. Y no solamente decir, bueno, ¿han notado que muchas veces te cuentan un problema? Alguien tiene la sinceridad de decirte, mira, esto es lo que me está pasando. Y algunos de nosotros nos quedamos cortos, ¿no? No sabemos cómo reaccionar. ¿Les ha pasado alguna vez? Como, ¿y ahora qué te digo? ¿No? Y yo no te quiero justificar. La palabra de Dios nos dice que lo que nosotros deberíamos buscar es volver al Señor. Cada vez que suceda algo, eso, queridos hermanos, deberíamos ser intencionales en apuntar a esa persona a Dios. Amén. Volvamos al Señor en plural, en plural. Y ojo, no es una animación vacía. También lo he hablado en el pasado, pero hay una frase bien conocida. Oye, tranquilo, las cosas pasan por algo. ¿Han escuchado esa frase también, hermanos? Tranquilo, las cosas pasan por algo. ¿Esa es una animación? Sí. Ayuda a veces, por supuesto, pero es una animación vacía. Primera de Tesalonicenses 5, 9 al 11 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que, ya sea que velemos o durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros, dice la palabra del Señor, y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Noten, este versículo está diciendo nuevamente, deberíamos animarnos unos a otros. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para ser buena gente? ¿Por qué? No. Según las Escrituras dice que ese es nuestro propósito también en la vida. No nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra del Señor. Bueno, pasamos al versículo número 2, por favor, 6.2. Y en los versículos números 6.2 y 6.3 vamos a seguir viendo, queridos hermanos, las consecuencias positivas de reconocer tu culpabilidad y buscar el rostro del Señor. La primera cosa positiva que hemos visto es esa actitud, volvamos al Señor. Es la actitud de decir, bueno, Él me ha herido, Él ha permitido esto, pero Él también me va a curar. Lo segundo es lo siguiente, hermanos, dice, nos dará vida después de 2 días y al tercer día nos levantará y viviremos delante de Él. ¿Qué quiere decir este versículo, hermanos? Ahora, nos dará vida, se entiende, pero nos dará vida después de 2 días y al tercer día nos levantará. Eso es de pronto un poquito más confuso. ¿Qué entendían ellos por 2 días? Bueno, tenemos que recordar que en el idioma original de ellos utilizaban formas de hablar para manifestar algo. ¿Se acuerdan cuando Jesús dice, en verdad les digo? ¿Se acuerdan? Repite esas palabras con la intención de dar énfasis a lo que va a decir a continuación. En el mismo sentido, aquí nos dice 2 días, ¿no? Nos va a dar vida después de 2 días. ¿Qué entendían ellos por 2 días? Lo que querían dar a entender es que iban a tener una larga aflicción. Es como si dijesen, nuestra esperanza no debe desfallecer, pues Dios puede levantar cuerpos muertos de sus tumbas, no menos que restaurar la vida en un momento. Aquí el pueblo está haciendo algo muy interesante, porque si tú sabes de parte de Dios que Él va a sanar las heridas que tienes en este momento, amén, pongámonos en cuenta, todos estamos con una herida X, y la promesa de Dios es que va a sanar tus heridas. Pregunta, ¿cuándo quieres que sanen esas heridas?
hoy día, ahora mismo, ¿no es cierto? Pero la verdad es que Dios muchas veces va a permitir un tiempo de aflicción por tu bien y va a llegar la sanación. Y es importante decirlo porque en este tiempo queremos todo de inmediato, queremos todo rápido, queremos todo que se haga así de rápido. Y es importante porque el pueblo entendía, va a pasar tiempo. Es muy probable que va a pasar tiempo. Han hablado los profetas y lo que todos dicen es que se vienen tiempos de aflicción. Pero ellos decían, a pesar de que va a pasar un tiempo de aflicción, de dolor, Él nos va a curar. Y esa debería ser la misma esperanza que nosotros debemos tener, hermanos. Claro, nosotros en nuestra humanidad, y lo admito, también en nuestro egoísmo, queremos que salir del problema cuanto antes, con un chasquido. Pero nuestro Señor en su sabiduría, Él va a saber cuándo sanar nuestras heridas. Y debemos confiar en Él. Porque ellos, miren a qué conclusión llega el pueblo, nos dará vida. Después de 2 días y al tercer día nos levantará y viviremos delante de Él. Algunos teólogos, hermanos, dicen que esta frase, 2 días, 3 días, el tercer día nos levantará, hace alusión a alguien que resucitó al tercer día. ¿Quién fue? Jesucristo. Pero debemos, y aunque es cierto, Jesucristo se levantó al tercer día, debemos tener cuidado cada vez que leamos las Escrituras y no forzar un texto para que diga lo que queremos decir. Porque hay algunos teólogos que dicen que se está haciendo una referencia, pero cuando tú ves dentro de su contexto, no está haciendo una referencia al Mesías acá, para ser exacto. Pero lo que está queriendo decir acá es más la paciencia que ellos deben tener. Que ellos eran conscientes de que iba a pasar un tiempo de aflicción, pero que su esperanza finalmente estaba ahí. Bueno, pasamos al versículo número 3. Conozcamos pues, esforcémonos por conocer al Señor. Noten, hermanos, cómo luce ahora una persona, cómo se ve ahora una persona lúcida. Miren todos los efectos que siguen una vez que una persona reconoce su pecado y busca el rostro de Dios. Conozcamos pues, esforcémonos por conocer al Señor. Y miren la seguridad que ellos tienen de Dios. Su salida es tan cierta como la aurora. Él vendrá a nosotros como lluvia de primavera que riega la tierra. Noten que la conclusión de esa esperanza no es una paciencia pasiva, si lo podría decir así, sino una paciencia activa. Noten que acá el pueblo no dice, bueno, Dios nos va a curar, entonces ya esperaremos nomás, ¿no? Ya nos curará. Acá la palabra de Dios dice que puesto que Él me va a curar, Él me va a sanar, yo quiero conocerlo más. Conozcamos pues, dice el versículo 13, conozcamos pues, esforcémonos por conocer al Señor. Su salida es tan cierta como la aurora. Entonces, hermanos, quienes vienen a Dios, una de las cosas más extraordinarias que reciben es el conocimiento de Dios mismo. Cuando determinamos vivir delante de Él, nos concede que lo conozcamos. Porque como dice Juan 17:3, porque esta es la vida eterna, conocer a Dios. Y vamos a ver que el pueblo de Israel tenía la seguridad de que eso iba a suceder. Su salida es tan cierta como la aurora. ¿Alguien tiene duda, queridos hermanos, que después de que se acueste en su cama al día siguiente vaya a salir el sol? Nadie, ¿no? Nadie está en su cama y dice, oye, si no sale el sol. Nadie. Lo damos por hecho, sí o sí va a pasar. Bueno, el pueblo de Israel está usando esa misma lógica para decir, Dios me va a curar. Sí, Él me está desgarrando. Sí, Él me está provocando tristeza en este momento. Pero de una cosa estoy seguro, Él me va a curar. Eso es tan seguro como la aurora, como dice en su palabra. Pero también utiliza otra expresión. Dice, Él vendrá a nosotros como la lluvia. Y no como cualquier lluvia, acá dice, como la lluvia de primavera que riega la tierra. En el tiempo
del Antiguo Testamento, en el tiempo de Israel, noten que era la agricultura era sumamente importante. De pronto para nosotros no es tan claro porque los que vivimos en la ciudad, la lluvia simplemente es, no sé, un momento en el que te mojas y te tienes que poner a buen recaudo. Pero las personas que viven en agricultura saben la importancia de que es la lluvia, ¿correcto? Bueno, en el tiempo de ellos había dos tipos de lluvia. La lluvia temprana y la lluvia tardía. La lluvia temprana ocurría al inicio de la temporada de crecimiento y era usada para preparar la tierra para sembrar. Y después venía la lluvia tardía. Los que tienen la versión Reina Valera de 60, en esas versiones, por favor, levanten la mano. ¿Quiénes están con la Reina Valera? Perfecto. Dice lluvia tardía, ¿correcto? La lluvia tardía es la lluvia que sucede al final de la temporada de crecimiento y esta lluvia ayuda a madurar y llenar los granos antes de la cosecha. Esa lluvia tardía, queridos hermanos, era de suma importancia para sus cultivos porque esta lluvia tardía iba a ayudar a estos sembríos a madurar y alcanzar la plenitud de sus sembríos, ¿no? La lluvia tardía era vital porque aseguraba la buena cosecha. Sin ella los cultivos no iban a alcanzar su pleno potencial. Entonces, para que entendamos un poquito más, en el versículo número 3 dice, esforcémonos por conocer al Señor, porque su salida es cierta como la aurora, sí o sí va a suceder. Y cuando Él venga va a venir como la lluvia de primavera, como dicen en otras versiones, o como la lluvia tardía que están en las versiones más clásicas. Era importante porque el exilio, noten hermanos, estamos en el tiempo de Oseas, en el tiempo del Antiguo Testamento, en el Israel de ese tiempo, iban a tener un exilio. Y iba a durar buen tiempo, no iba a durar un día. ¿Cuánto ha sido la mayor cantidad de aflicciones? Todos hemos pasado en esta vida por los valles tristes, ¿no? Por momentos tristes, voy a decir tristes en nuestra vida. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Notan alguna vez alguien ha sacado sus cuentas? Para algunos es tal vez un día, que lo han sentido como un año, ¿no? Para otros es una semana, para otros más, ¿no? Pero el exilio de Israel no iba a durar un día, ni un año, ni 2 años. Iba a durar 70 años. 70 años. 70 años de exilio, 70 años de sufrimiento, 70 años bajo el yugo de un pueblo que no es de él, que tenían otros dioses y que les iban a prohibir muchas cosas. 70 años. Y en medio de eso, el pueblo dice, su salida es tan cierta como la aurora. Él vendrá a nosotros como lluvia. Y hermanos, esa debería ser la misma fe que nosotros deberíamos tener. Que en medio de la aflicción, dure el tiempo que tenga que durar, porque también está en las manos de Dios. Nosotros tengamos esa seguridad, que los tiempos buenos van a llegar por la gracia de Dios. Pero no perdamos de vista, dice, esforcémonos por conocer a Dios. Esforcémonos a conocer a Dios. El creyente debe crecer en su conocimiento de Dios. Esto lo vamos a hablar con más profundidad la próxima semana, pero quisiera adelantarles. Es importante conocer a Dios. Un teólogo hizo un resumen fascinante y se los leo. Dice, conocer a Dios personalmente es la salvación. Aumentar ese conocimiento cada vez más es la santificación. Y conocerlo perfectamente es la glorificación. Ya que fuimos hechos a imagen de Dios, según Génesis 1, del 26 al 28, cuanto mejor lo conozcamos, mejor nos conoceremos a nosotros mismos y los unos a los otros. Y necesitamos llegar a conocer a Dios a profundidad. Necesitamos llegar a conocer a Dios como Padre, pero también necesitamos llegar a conocer a Dios como nuestro amigo, como nuestro guía. Y cuanto mejor los conozcamos, más satisfactoria va a ser nuestra vida espiritual. Noten lo que acabo de decir, hermanos. Mientras más lo conozcamos, más satisfactoria será nuestra vida espiritual. Nota, por favor, lo que no he dicho. Yo no he dicho que mientras más lo conozcamos, la vida va a ser color de rosa. Lo que te estoy diciendo es que mientras más lo conozcamos, nuestra vida
espiritual va a tener más profundidad y por lo tanto vamos a poderle dar más gloria a Dios. Y si le damos más gloria a Dios con nuestra vida, aún en medio de nuestro sufrimiento, estamos bien, porque para eso hemos sido creados. Para eso Dios ha puesto nuestros pies en esta tierra. Un hombre dijo en su lecho de muerte que no iría a encontrarse con un Dios extraño. Estaba por morir y dice, no voy a encontrarme con un Dios extraño, un Dios desconocido. ¿Y dónde has conocido a Dios?, le preguntaron. He aprendido a conocerlo en secreto, de rodillas y en mi aposento. Y sé que cuando parta no voy a encontrarme con un Dios desconocido. Que esa sea nuestra lógica también, hermanos, cuando estemos por partir. Mensaje final, hermanos, para creyentes y para no creyentes. Para los creyentes, la palabra de Dios dice, hasta que reconozcan su culpa y busquen mi rostro, dice la palabra del Señor. Pero hay muchos creyentes que no quieren reconocer su culpa. Quisiera compartirles un par de frases conocidas. No me hubiera enojado si tú no me hubieras provocado, dicen unas personas. ¿Qué están diciendo ahí? Que yo no soy el culpable de mi mal humor, eres tú. Otras personas dicen, bueno, no puedo evitar ser como soy, así Dios me ha hecho. Entonces, ¿quién tiene la culpa en esa lógica? Dios. Bueno, yo soy de tal lugar y sabemos que todos los que hemos nacido en tal lugar somos famosos porque tenemos ese temperamento. Entonces tú no tienes la culpa por ese mal temperamento. ¿Quién tiene la culpa? Mis genes. Mis genes. Hay personas que dicen, no quise hacerlo, pero esas personas dicen, me deben disculpar porque mis intenciones eran buenas, aunque mi comportamiento no lo fue. Esas personas están diciendo que tampoco tienen la culpa. Otras personas es un poco más sutil. Bueno, estaba bromeando, no exageres. Entonces, cuando esa persona dice eso, ¿quién tiene la culpa de la ofensa? Tú tienes la culpa, tú estás exagerando. Y otras personas que dicen, las personas que fueron mi ejemplo no fueron muy buenas. Mis padres nunca me dieron una buena educación. Por lo tanto, ¿quién tiene la culpa bajo esa lógica? Mis padres, ¿no? Mis padres. Y somos unos expertos en encontrar culpables. Aquí y allá. Siempre nuestro dedo va a apuntar a cualquier lado. Menos aquí. Menos al verdadero culpable. Se los digo, hermanos, porque cuando ese dedo por fin señale donde debe señalar, empiezan las cosas grandes en tu vida. Cuando reconozcamos y delante del Señor digamos, Señor, perdóname. Sí, no es la gente, yo soy impaciente. Padre Santo, no es la gente, soy yo. Es mi vanidad, es mi orgullo. Y el mismo mensaje es para nosotros. Busquemos el rostro del Señor. ¿Para qué lo hacemos? Para la misma promesa que acabamos de leer hoy día, de escuchar hoy día. Él nos ha desgarrado, pero Él también nos va a sanar. Pequeño mensaje también para los no creyentes. La palabra de Dios dice que no tendrá por inocente al culpable, hermanos. Esta promesa que acabamos de leer ahora, que acabamos de exponer el día de hoy, es solamente para los que reconozcan su pecado y busquen al Señor. Y para ser más exactos, los que confiesen sus pecados y crean en el Señor Jesucristo. Y para los que no lo hacen, la palabra de Dios también dice que hay consecuencias. Y les voy a leer brevemente Romanos 2, del 5 al 1. Dice, pero por tu dureza, Romanos 2, 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo. Nota que si no te estás arrepintiendo de tus pecados y de pronto todo lo que estamos hablando del día de hoy te parece una exageración, un fanatismo, estás atesorando también algo. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo, dice la palabra del Señor, ira para el día de ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces mi llamado es el mismo, arrepiéntete de tus pecados. Este es el mensaje de Dios, hermanos. A veces pienso que lo articulo de una manera muy suave. No es un mensaje de mi parte, no quiero animarte de mi parte, es un mensaje de Dios para ti. Arrepiéntete de tus pecados
y cree en Jesucristo como tu Señor y Salvador. Muchos pensamos que primero necesitamos solucionar nuestros problemas y después buscar a Dios. Nuevamente ese día nunca va a llegar. Ese día nunca va a llegar, hermanos. El día del arrepentimiento, el día de la salvación siempre es hoy. Las excusas para no seguir a Dios las han habido siempre, hermanos. En Lucas 9 vemos, y dijo a otro, Jesús, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Va a haber excusas, hermanos, para buscar al Señor, pero el día para buscarlo es hoy, es ahora. Y finalmente quisiera citar a Martin Lloyd Jones, hablando sobre Jesucristo. Dice que Él es el remedio. Él puede curar el pecado. Él puede tratarlo por medio de su sangre. Él proporciona doble cura que limpia tanto la culpa del pecado como su poder. Entonces, el día de reconocer nuestras culpas, sí, porque hemos puesto ese título a propósito. El culpable eres tú. Necesitamos llegar a ese punto de decir, Señor, yo soy el culpable. Pero también necesitamos llegar a ese punto y buscar el rostro de Dios. Porque esa es la promesa y el mensaje parte de Dios para nosotros. Hasta que reconozcan su culpa y busquen mi rostro. Vamos a orar. Padre Santo, gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por tu gloriosa palabra, Señor. Señor, tú conoces lo más profundo de nosotros. Ayúdanos, Señor, a ver tu mano detrás de nuestros problemas.